gracias por todo. Si es para Él, dale uno fuerte, uno que te estremezca tu espíritu. Aleluya. Bendito Jehová de los ejércitos. Tomen sus lugares. Tengan muy buenas tardes ya. No voy a tomarme mucho tiempo en esta parte, pero sí les pido que presten toda su atención pongámonos a disposición para escuchar, para recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Un tiempo especial que Dios quiere para ti, que Dios quiere para mí. Y está esperando, Dios está esperando que tú también pongas todos tus sentidos listos para recibir lo que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vivimos en casa, descansamos, conversamos en las casas, cada uno de nosotros tenemos un techo donde poder descansar, ¿verdad? No vivimos en las calles, como lamentablemente hay personas que viven en las calles, sino vivimos bajo un techo con otras personas a quienes nosotros llamamos familia. Dialogamos con ellos, compartimos emociones con ellos, ¿sí? Todos los días intercambiamos palabras, todos los días intercambiamos pensamientos, emociones, deseos, etcétera, etcétera. Nos ayudamos mutuamente cada día. Nos ayudamos permanentemente, en todo momento. Y estamos al tanto si por ahí pasan ciertas dificultades dentro de nosotros. Estamos atentos para ayudarnos y que al contrario todo salga bien en cada uno de los integrantes de la familia. Pero generalmente lo que hacemos es bajo una situación, digamos, natural, vale decir, en lo que tiene que ver con nuestra vida material. La salud, por ejemplo, que es algo muy importante, en la cual nosotros estamos preocupados porque de pronto papá, mamá o los hijos, la esposa o el esposo, estén muy bien de salud. Si por ahí vemos algún resquebrajamiento en la salud, inmediatamente nos preocupamos y buscamos una solución médica que los lleve a estar bien, para que pueda seguir desarrollando su vida, para que pueda seguir disfrutando con nosotros de esa vida que Dios quiere. Pero también hay otra preocupación que nos convoca de pronto a estar más unidos todavía, es el asunto económico, que nos lleva de pronto a disfrutar de los alimentos diarios, a disfrutar también del vestido que necesitamos continuamente y a tener los elementos que nosotros vamos a requerir en casa, que nos va a llevar a una vida más tranquila, a una vida, digamos, en cierta manera más realizada. La educación, por ejemplo, ¿no? Que es importante para nosotros. En fin, estamos preocupados por tener un trabajo en el cual podamos obtener un tipo de remuneración y con ello poder desarrollarnos, ¿no?, en los diferentes quehaceres de nuestra vida. Y es válido tener esa preocupación, ese interés y esmerarnos por conseguir ello. Pero hay otro elemento mucho más importante, que es fundamental, que es sumamente fundamental para la vida de toda persona. Si de pronto aquí la gran mayoría somos hijos de Dios, podemos estar de acuerdo de algo muy importante. Y es el hecho de que la vida espiritual o la parte espiritual del ser humano es sumamente esencial. Y que debemos estar cuidándola permanentemente. Debemos estar preocupados por mantenerlo muy bien, en un buen estado. La vida espiritual debe estar muy bien atendida, pero que lamentablemente a veces la gran mayoría
de nuestros conciudadanos no se preocupan por ello. De pronto la parte física, sí están preocupados y es bueno. De pronto la parte financiera es una muy buena preocupación, pero no es el todo. De pronto nos preocupamos también por la parte cognitiva, que estemos bien preparados, bien educados, pero no es el todo. ¿Que es necesario? Sí. ¿Que es bueno? Sí, pero no es el todo. Y hay otro elemento, y el que él mencionaba, el espiritual, que de pronto casi muy pocos se preocupan. Y es justamente esta área espiritual, la que justamente va a mover el resto de las áreas. Que de pronto la gran mayoría no lo entiende, no lo comprende, pero si tú y yo que tenemos a Cristo hemos entendido que la parte espiritual es sumamente fundamental para nosotros, para desarrollarnos como familia, para desarrollarnos como individuo dentro de una sociedad, entonces debemos tomar sumo interés en ello y estar velando continuamente. Ahora, esta preocupación por la vida espiritual pasa porque nosotros, en nuestro hogar, debemos tener permanentemente a alguien que es sumamente importante. No es alguien, digamos, físico, no el presidente o de pronto no el abuelo, sino alguien mucho más importante todavía. Y me refiero a Jesucristo. Sí, entendemos que nosotros hemos aceptado a Cristo. Él está en nuestro corazón, aleluya. Él vive en nuestro corazón, lo hemos aceptado y Él está allí permanentemente, no nos habla. Pero lo tenemos como individuo. Yo puedo orar a solas, puedo estar en mi cuarto, puedo orar o adorarle, puedo conversar con Él en oración, como individuo. De pronto mi esposa también por su lado de la misma manera, mis hijos también de forma aislada, individualmente, en sus horarios particulares, pero que de pronto de manera integral. Y más, y no solamente eso, sino también con otros más. Hoy quiero contarle una historia muy importante, interesante a la vez, de un personaje que no era bien visto por sus compatriotas. Un hombre que al estar con Jesús le fue cambiado su nombre. Hubieron varios personajes en los cuales Jesús le cambió el nombre. Que de pronto el mundo le pone un nombre, pero Dios tiene otro nombre mucho más importante para tu vida. Un nombre que va a revolucionar tu vida. Un nombre que sí va a tener sentido con lo que Dios ha puesto como propósito en tu vida. Y que a veces la gran mayoría no lo conoce. Me estoy refiriendo a Leví, pero más popularmente conocido como Mateo. ¿Se acuerdan? Uno de los discípulos de Jesús. Vamos a ver qué pasó con él. ¿Qué fue de él en su relación con Jesús? Yo te invito a que veas conmigo a un texto bíblico que está justamente en su evangelio que él escribe. El evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9. Vamos a este pasaje muy, muy lindo. Es un encuentro que él tiene con Jesús, así como todos nosotros lo hemos tenido. Y aquel que de pronto todavía está aquí, pero todavía no ha tenido ese encuentro con Jesús, de pronto puedes un tanto identificarte con la vida de este hombre. Jesús, o para el judío, Yeshua, estaba desarrollando su ministerio y en este capítulo 9 del Evangelio de Mateo nos narra qué es lo que estaba pasando. Vamos a partir del versículo 9 hacia adelante a leer un poco acerca de Jesús. Dice en Mateo 9:9: Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo Jesús a Mateo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Interesante. Versículo 10.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? 12. Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 y último. Id pues y aprended lo que significa. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Estaba dictando claramente su propósito por la cual había venido Jesús. Vamos a trabajar 4 cositas importantes en esta parte del día. Y es que a veces nosotros pasamos desapercibidos ciertas historias, ciertos diálogos que tiene Jesús con ciertos personajes, y simplemente lo tenemos allí como historia, pero no le encontramos de pronto el mensaje de esa pequeña historia. Vamos a ver 4 puntos muy importantes en ella. La primera es lo siguiente: es que Mateo lo que está haciendo aquí es una labor cotidiana, es una labor normal. Él está trabajando, que no es malo trabajar. Él ha estado desarrollando una labor que para sus conciudadanos, él judío, para sus conciudadanos judíos, era una labor no bien vista. Vale decir, él tenía una labor llamada en ese tiempo publicano. Era más o menos una especie de, lo que hoy, digamos así, una especie de un fiscalizador de la SUNAT, ¿no? Viene a cobrar los impuestos. Eso es lo que estaba haciendo. Él estaba cobrando el impuesto a todos los ciudadanos judíos, y ese impuesto él lo entregaba al erario o al tesoro del Imperio Romano. De hecho, por esa labor él tenía un beneficio. Le daban un cierto porcentaje de lo que él cobraba. Pero se sabe también por la historia de que, es una historia muy antigua, sacaba también una parte más. Aparte de la comisión, del porcentaje de comisión que a él le daban, él sacaba otro tanto para sí, ¿no? Hoy en día ocurre lo mismo, ¿no? Sacaba su parte, entonces él tenía mucho dinero. Le iba bien, pero lamentablemente no era bien visto, como les decía, por sus paisanos. Le tenían cólera. Y usaban los judíos algunos términos, algunas palabras, ¿no? Algunos adjetivos muy duros para con los judíos que hacían este tipo de labor, y uno de ellos era Mateo, o Leví también, ¿no? Hay otro evangelista que lo va a llamar Leví, que es Lucas. No era bien visto, y uno de los términos que se le denominaba a él era, por ejemplo, perro. Un adjetivo muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Bueno, este hombre llamado Mateo estaba sentado, dice, a la mesa, ¿sí? Él estaba sentado en una mesita, pero era la mesa de su trabajo. Y los únicos que se acercaban a su mesa eran los judíos para pagar su impuesto. O sea, digamos así, él como que en su primer estado de vida, él llama a la gente a su mesa, pero para quitarles, para sacarles algo y no darles absolutamente nada. Todavía no conocía a Jesús. Como no conocía a Jesús, entonces lo que hacía él era servirse de los demás.
Pero él no pensó nunca lo que le iba a suceder. Él, como todos los días, salió a trabajar, no sabía lo que le iba a ocurrir, se despide de su familia y se va a trabajar, como lo que pasó con uno de estos hombres que murieron en uno de esos contenedores en el incendio que hubo. ¿Se acuerdan? Acá en las Malvinas. Terrible. La tía ha contado la historia que lo llamó 4 veces este varón. Antes de salir a trabajar, se despide de la esposa, se despide de su hijo, muy tranquilo, no sabía nunca lo que iba a pasar. Horas más tarde empezó el incendio. Llamó a la tía, estoy en un contenedor, ayúdenos. No podemos salir, estamos encerrados, hay un incendio. Nuevamente llama por segunda vez, la tía se desespera, no sabe qué hacer, no sabe qué contenedor y en dónde exactamente está. Tercera vez sigue llamando, ayúdanos porque ya no podemos más. No había respuesta alguna. Y por última vez llama, solamente para decirle ya a él, sabiendo que iba a pasar, tía, te encargo a mi hijo, cuídalo bien, que no le falte nada. Salió él como cualquier día para trabajar, pero no sabía lo que le iba a ocurrir. Mateo, bueno, en la historia de este hombre fue trágico, pero en el caso de Mateo no. Y espero que sea el tuyo hoy día. Mateo sale a trabajar, llega a su puesto de labor, sigue realizando la labor cotidiana y de pronto, de entre esa gente que se le acerca, viene un judío más. Y de pronto seguro él está esperando que este judío también le pague. Ojo, ese judío era Jesús. Jesús pagaba su impuesto por si acaso. ¿Se acuerdan? En una ocasión, cuando a Pedro le dice, anda, ve, saca un pez, ábrele la boca a ese pez, mete tu mano y vas a sacar una moneda. Y con esa moneda pagas tu impuesto y el mío. ¿Se acuerdan? Jesús pagaba impuestos. Nosotros también debemos pagar nuestros impuestos, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos. Parece que a la mayoría no le gusta pagar su impuesto. Todos los años tenemos que pagar nuestros tributos a la municipalidad, ¿verdad? Por la casa donde vivimos, ¿cierto? Sí, tenemos que pagar cierto impuesto. Y eso tenemos que hacerlo anualmente. Para vivir tranquilos, tenemos que también responder con nuestras responsabilidades ciudadanas. Bien, ¿qué va a suceder? Que este judío se le acerca llamado Jesús y él de pronto ya está listo. Muy bien, a ver, ¿cuánto le saco a Jesús? ¿Cuánto le saco a este personaje? Tiene que pagar su impuesto acá, como acá todo el mundo paga. Así que uno más, listo, esto para aquí, esto para allá, a ver. Pero Jesús se le acerca, wow, y ocurre algo diferente. No le dice, acá está mi impuesto, acá está lo que tengo que pagar, sino, ¿qué dice Jesús? Una sola palabra, una sola. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Sígueme. Una palabra de autoridad, una orden. Habían testigos alrededor. Dice el texto, sígueme. Mateo, que estaba sentado en un lugar de posición que la mayoría de sus compatriotas odiaba, como de pronto en nuestra vida quizás también haya pasado lo mismo. Hay gente que no le ha gustado cómo hemos vivido. Pero Jesús le dice, sígueme. Nada más. ¿Y qué va a hacer Mateo? Dice el texto que inmediatamente Mateo, de lo que él está sentado, se levanta. Primera actitud, escucha, decide, obedecer la orden, se levanta y segundo, ¿qué hace? Le sigue a Jesús. Dice el texto, en otro pasaje, que él deja todo, dejando todo. No es que agarró su arca de dinero y la relación y me voy. No.
¿qué hizo Jesús? Le dijo, sígueme. No le dijo, toma todo y sígueme. Simplemente le dijo, sígueme. Él dejó todo lo que tenía. Todo lo que hasta ese momento era la razón de su vida, era el motivo para vivir. Ahora eso deja a un lado y se va tras la persona de Jesús. Obedeció. Cada uno de nosotros también hemos tenido un momento, llegó un día en nuestra vida, donde Jesús tocó la puerta de nuestro corazón. Dios no ha irrumpido en nuestra vida, no ha hecho irrupción para entrar a la fuerza y decir, yo quiero ser tu Señor, quiero ser el dueño de tu vida, y no. Como dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo, toca. Es uno quien abre la puerta y lo invita a pasar. Esto figurativamente, ¿no? Pasar a nuestra vida. Lo hemos recibido como, y de manera voluntaria, como lo hizo Mateo. Voluntariamente siguió a Jesús. Lo hemos recibido. Y cuando lo hemos recibido, a partir de allí en adelante, hemos empezado a tener mejor visión de la vida. Empezamos cada día pasando con Él, empezamos a comprender cuál ha sido el propósito de Dios para nosotros. Y entonces mi forma de vivir, el sentido que yo voy teniendo de mi vida, ha ido cambiando. De hecho, algunas cosas que yo hacía antes y que estaban impidiendo que yo viva lo que Dios quería que viva, lo he ido dejando. Lo he ido dejando. Algunos lo han dejado como Mateo, abruptamente. Otros paso a paso. Lo importante es ya no continuar con ello, sino vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida, y es más, la Escritura dice, en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará, la verdad os hará. ¿Y quién es esa verdad? Es Jesús. Algunos dicen, bueno, ese es un asunto religioso nada más. Jesús está vivo. Jesús no está circunscrito o pegado en una imagen como una estatua sobre una madera. Jesús está vivo. Vive en cada uno de nosotros. Pero no solamente quiere vivir dentro de ti, sino también más allá. Y ahí vamos. Segundo punto de esta narración es que se menciona aquí en el texto lo siguiente. Jesús va, lo sigue, pero luego ¿hacia dónde se dirige Jesús? ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Leyendo, continuando la historia bíblica, Jesús se va a la casa. ¿Sí? ¿Leyeron conmigo? Se va a la casa. ¿Pero a la casa de quién? Ojo, para esto, quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas. En el 10 dice que Jesús se fue, ¿no? Ya, a la casa y se sentó a la mesa, ¿no? Y no estaba solo, dice, muchos publicanos habían estado, sus discípulos de Jesús también estaban presentes, ¿ya? Pero ¿por qué sucedió esto? Vamos a Lucas, la respuesta a esta pregunta está ahí. Lucas capítulo 5, versículo 29 dice lo siguiente, y si me ayudan de Arreo Comunicaciones les agradecería. Dice Lucas capítulo 5, 29, y Leví, o Mateo, miren, dice, le hizo gran banquete en su casa. Le hizo gran banquete en su casa. En primer lugar. ¿A quién le había hecho gran banquete Mateo? A Jesús. Y para hacer el banquete
previamente él ha tenido que invitar a Jesús a su casa. ¿A dónde invitó Mateo a Jesús? A su casa, aleluya. Y no solamente a Jesús, vamos a ver luego eso. Lo invita a Jesús, pero lo invita ¿a qué? Dice acá el texto, en el versículo 29, y le hizo un gran banquete. Y dice, había mucha compañía de publicanos, vale decir, así como vemos en la época de Samuel la compañía de profetas, en la época de Jesús había la compañía de publicanos. Interesante. O sea, grupo de gente que trabajaban igual que Mateo. Era publicano, cobrador de impuestos. O sea, judíos como él, que trabajaban haciendo la misma labor, pero que Mateo no solamente invita, ojo, a Jesús, sino que también invita a sus compañeros de trabajo. ¿A dónde lo invita? Al mismo lugar que invita a Jesús, a su casa. Mateo ya había preparado todo. No había preparado algo pequeño, había preparado, dice acá, gran banquete. Y no solamente estaban muchos de la compañía de publicanos, sino que también y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, mucha gente, entre ellos los discípulos de Jesús. Ojo, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tiene esa relación íntima con Jesús, uno está anhelando, uno busca, ojo, busca siempre escuchar a Jesús y que Jesús, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Jesús quiere cenar en nuestra casa. Y quiere que nosotros cenemos con Él. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta, estaba citando anteriormente, y llamo, ¿sí? Estoy a la puerta de la casa y llamo. Aquel que abre, ¿qué dice Jesús? Entraré y cenaré con Él. Jesús quiere cenar con nosotros. Jesús quiere que nosotros cenemos con Él y de Él. De pronto acá el marco histórico nos habla de una comida física, banquete, o sea, comida espléndida. No eran galletitas y cafecito, era banquete. Comida de lo mejor. Y es muy probable en cantidad. Muchos hombres, ustedes saben que los hombres comemos bastante. Algunos más, otros menos, pero comen igual. Todos eran varones. Ahora, no es que eran machistas, por si acaso, era parte de la costumbre de los judíos. ¿Ya? Y ahí estaban, comiendo. Pero cuando Jesús se refiere de cenar con nosotros, ojo, va más allá de este elemento natural que vemos aquí, una comida física. ¿Qué es lo que Jesús quiere compartir? ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros cenemos, pero también a quienes nosotros invitemos que también puedan cenar lo mismo? Interesante. Esto se lo voy a narrar, lo va a decir el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que él había fundado. Corinto. Va a decir lo siguiente, si quieren lo anotan, solo le doy la cita en 1 Corintios 10:3. 1 Corintios 10:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué tipo es el alimento? Espiritual. Siguiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué tipo de bebida? Aleluya. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
Está hablando del marco histórico cuando el pueblo de Israel estaba caminando, saliendo de Egipto a la tierra prometida. Se encuentran en el desierto de Arabia, no el desierto del Sahara, que es de África, sino de Arabia. Y en esa parte de la península del Sinaí, hay partes desérticas, y estaban yendo, pero dicen, en esos lugares no había agua, pero había roca donde sí salía agua. Es el marco histórico. Entonces, Pablo hace referencia de ese marco histórico, pero para referirse también a otro elemento, y es que ellos estaban caminando en obediencia hacia la tierra que Dios le había prometido a sus ancestros, desde Abraham. Pero de esa roca salía agua y ellos bebían físicamente. Querían comida y Dios le daba maná del cielo, un alimento físico que los sustentaba, y todos los días. No era de vez en cuando, todos los días. Y si querían carne, Dios les daba codornices, un buen alimento. Así que estaban físicamente bien comidos, pero lo que estaba pasando es que Dios también, al brindarle esta provisión material, también le estaba enseñando la provisión espiritual. Y lo que está describiendo aquí Pablo de estos elementos físicos es la realidad espiritual. Ellos bebían agua de la roca y él va a decir, esta roca era Cristo. Aleluya. Cristo Jesús quiere semanalmente nosotros y nuestros familiares y amigos, parientes, puedan cenar a Él. Que nuestros invitados puedan cenar a Jesús. Mateo no solamente invitó a su casa a Jesús. Ya estaba súper contento Mateo, que había tenido ese encuentro, sino que quería que ese Jesús que él conoció, que ese encuentro que tuvo él con Jesús, también sus invitados lo tengan. Que yo voy a compartir lo mío, que Jesús va a comer mi comida, pero yo también quiero que los demás coman lo mismo. Pero que también escuchen al Maestro. Cuando Jesús menciona en el texto que Él quiere entrar y cenar, es que Él quiere ser parte de tu familia. Pero además de eso, quiere que también tú tengas otros invitados. Tú estás asistiendo y estás ahí en tus reuniones, de pronto tu líder va semanalmente a tu casa y te comparte la palabra de Dios, te habla de Jesús, ora por ti, etcétera, etcétera. Pero no solamente es tú o los integrantes de tu familia, aquellos que van a disfrutar de ello, sino que también hay algo importante, que es bueno que tú también, así como Mateo, puedas invitar a otros a tu casa, para que así como tú semanalmente cenas de Jesús, ellos también, tus invitados, puedan cenar a Jesús. Mateo invitó a gente que habían sido como él, publicanos. Eran publicanos. Y la gente los consideraba, los judíos, los consideraban malos. Pero dice ahí el texto que también fueron pecadores. Ahora, algo muy interesante. Los fariseos, que era una secta de los judíos, religiosos, una secta religiosa, estaban súper enojados. Miraban lo que estaba ocurriendo, se le acercan a los discípulos y le dicen, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo permiten ustedes, en otras palabras, qué clase de maestro tienen ustedes? ¿Qué clase de maestro es ese Jesús que entra a la casa de un publicano, o sea, de un inservible, de un perro, de un pecador, porque así lo consideraban,
Discúlpenme la expresión, pero así era. Y además con eso, con toda esa sarta de pecadores. ¿Qué tipo de maestro tienen ustedes? Jesús, dice el texto, supo de esto. En ese mismo instante supo de eso. Pero Jesús no se queda callado. A veces hay gente en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro medio, que de pronto empieza un poco a criticarnos. En tu casa siempre se están reuniendo. Siempre paran hablando de la Biblia. ¿No tienen otra cosa que hablar? Ese hermanito o esa hermanita que siempre viene a tu casa, todo le escucha hablar de la Biblia. ¿No le importa otra cosa más? Que solamente habla de la Biblia. No habla solamente de Jesús, nada más. ¿No tiene otra cosa que decir esa persona? O de pronto en tu casa se empieza a alabar al Señor fuerte y se empieza a quejar a los vecinos. Se pueden callar, dejen de gritar. Como que les incomoda. Y nos ha pasado acá también. Si le mostrásemos cómo está el techo, después de esto hay otro encima. Lo han hecho hueco, lo han dañado. Piedras por aquí, piedras por allá. Parece que hoy se le cayó meteorito. ¿Por qué? Porque hay vecinos que no les agrada. No tanto el vecino, sino son los espíritus que se van moviendo por ahí, que no le agrada que se alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de pronto en tu casa se está alabando y por ahí salta un vecino, salta otro. Estos tipos de espíritus que los van usando a ellos para empezar a cuestionar lo que en tu casa se hace. En tu casa tú recibes su palabra. En tu casa se alimenta tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida familiar. Te vas alimentando semanalmente a través de lo que cada líder va llevando a tu casa. Pero de pronto empiezan a aparecer los fariseos modernos y a tratar de cuestionar lo que en tu casa se hace. No le importó a Mateo ningún cuestionamiento, sino que él tranquilo siguió comiendo con Jesús y sus amigos. Y yo creo que Mateo estaba feliz de que Jesús siga hablando y enseñando de lo que siempre hacía Jesús. Y yo creo que tú de la misma manera, cada día o cada semana donde viene el líder a tu casa a compartirte la palabra, disfrutas de lo que vas recibiendo de boca de él. Es Dios hablando a través de ellos o de ellas, del líder o la lideresa que esté en tu casa. Jesús se entera, como también se entera hoy en día. Saben de lo que están hablando en contra de las reuniones que se hacen en tu casa. Jesús sabe de lo que se está pensando en contra de lo que realizamos cada domingo aquí. Algunos se incomodan y vienen y en la puerta nos reclaman, ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto alboroto? No se pueden callar, pero cuando al lado de su casa hacen tremenda fiesta con amanecida, no dicen nada. Pero basta que se alabe a Jesús, ponen el grito al cielo. Ese grito sería de adoración y de alabanza a Jesús. Y hay poder para hacerlo. Y Jesús lo puede hacer a través de ti, a través de mí. Jesús, dice el texto, que Él se entera lo que está pasando. Está al tanto de lo que ocurre. Dice, estando a la mesa de esto, Jesús se entera, ya, todo lo que había ocurrido. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Interesante. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y es que para Jesús, para Dios, toma esa figura. El ser humano común y corriente, el mundo entero, de cualquier nacionalidad, que no tiene a Jesucristo en su vida, que no lo ha recibido en su vida. Tiene vida, sí, pero tiene una vida, solamente una vida física, no tiene una vida espiritual. Entonces, su vida interior está enferma.
por no decirlo a punto de morir o muerto ya. Jesús toma la figura del médico y les va a decir, los sanos no tienen necesidad de médico. En el mundo natural es así, ¿cierto? Cuando uno está sano. ¿Cuándo es que una persona acude al médico? Cuando empieza a notar ciertas manifestaciones anormales, comportamientos anormales en nuestro cuerpo, y entonces acudimos al médico recién. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás fui para hacerme unos chequeos. Saqué mi cita, como todos, lo llevo al consultorio, la doctora me mira y me dice, muy bien, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo atender? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que siente? Nada. ¿Y entonces a qué ha venido? Simplemente quiero hacerme un chequeo general, una revisión, como dicen en la mecánica, una revisión técnica, a ver cómo estoy. Me mira, se sonríe y me dice, si todos los pacientes fueran así, vienen cuando ya están noqueados. Me gustaría que fueran, entonces nos facilita el trabajo a nosotros. Bueno, el asunto es que Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Y Él lo va a decir. Él se toma, ojo, la figura del médico. La figura, la de un enfermo, ¿quién es? La de aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Y tú y yo conocemos a muchos enfermos interiormente, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ¿cierto? Que están enfermos interiormente y que Jesús quiere sanar. Hay mucha gente que está herida interiormente, rencores, celos, orgullo, que están dañando su vida interior. No pueden vivir tranquilamente. Hay ira contenida y empieza a dañar de pronto a su familia. Pero que esas vidas necesitan ser. Por eso es que Jesús dijo que yo he venido para dar vida. Él toma esa figura de médico para decir, yo he venido para sanar enfermos. Y Él estaba considerando a todos los que estaban, incluyendo a Mateo, todos los que estaban en la casa de Él, como enfermos. Y que esos publicanos y esos pecadores, que así los llamaban los fariseos, estaban necesitando de Él, y Él estaba con gusto en esa casa para brindarle sanidad a cada uno. Y eso es lo que Jesús quiere contigo, que tú empieces a invitar a amigos, a gente que de pronto estás viendo esas manifestaciones de enfermedad en su vida, que no tienen buenas relaciones con sus cónyuges, que no tienen buenas relaciones con el resto de sus familiares, que no tienen relaciones sanas con los amigos, con vecinos, etcétera, y que necesitan cambiar, necesitan salud, necesitan sanidad. Y el único que puede traer sanidad a sus vidas, a su vida interior, es Jesucristo. Pero está en ti y en mí invitarlos a nuestra casa para que puedan cenar de Jesús, para que puedan encontrar sanidad en Jesús, para que puedan no solamente ellos, sino también su familia de ellos encontrar la salud interior en sus vidas. Quiero ir terminando. Jesús está dispuesto. Jesús está listo. Como le decía al comienzo, Él no irrumpe en nuestra vida para ingresar. Él no irrumpe en nuestro hogar y dice, no, yo quiero entrar aquí. Ábreme la puerta, o simplemente pateo y entro. No, Jesús es sumamente caballero. Y Él pregunta si tú le puedes dejar entrar. Si tú le puedes abrir, digamos así, la puerta de tu corazón. Tú lo puedas invitar a tu vida. Porque Él está dispuesto a brindarte salud interior, a brindarte salud espiritual. En otras palabras, como dice la figura aquí, quiere cenar contigo. Él quiere empezar a darte el alimento que tú estás necesitando para tu vida interior.
Hay mucho alimento que Él tiene para darte. Hay mucho banquete que Él quiere que tú lo disfrutes, que tú lo puedas ingerir, que tú puedas alimentarte y empezar a fortalecer las áreas débiles de tu vida. Pero solo depende de ti que tú le puedas abrir las puertas de tu corazón. Y entonces, solo así, podrás obtener ese alimento espiritual y obtendrás la sanidad que tanto está necesitando tu alma, que tanto está necesitando tu vida. Y no solamente tú, sino tu familia. Quiero cerrar con esto. Jesús, tremendo, tuvo mucha compasión de la gente como hasta ahora lo sigue teniendo. Esa compasión va cargada de amor. Y Él quiere que tú disfrutes de ese amor. Hay gente que todavía no ha experimentado el amor de Jesús. Habrá escuchado, sí, pero no sabe, porque todavía no lo ha recibido en su vida, no lo ha aceptado. No ha experimentado lo que verdaderamente es tener el amor de Jesús en su vida. Cuando tú lo invitas, conocerás verdaderamente cuánto amor tiene Dios para contigo, cuánto amor tiene Jesús para tu vida y que Él está dispuesto a brindártelo, que Él está llano y listo para dártelo. Solamente depende de ti. Jesús, cuando le dice esto a los fariseos, dice lo siguiente, ordenando, porque ahí estaban sus discípulos, y le dice a los fariseos, id pues y aprended lo que significa. Y eso cita al profeta antiguo, un profeta del norte de Israel, Oseas. En el capítulo 6, versículo 6, lo va a citar y dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere lo que está dentro de ti. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él las sabe todas. Pero Él quiere ayudar a esas intenciones de tu corazón. De pronto algunas no son tan buenas. De pronto no están ayudando a que se realice o se concretice el propósito que Dios ha marcado en tu vida para ti, para que tú vivas feliz, para que tenga sentido tu vida. Entonces Él quiere corregir ciertas actitudes, ciertos actos que de pronto no ayudan a ello, pero no lo puede hacer porque de pronto tú todavía no has dejado que Jesús empiece a cenar contigo. Dios quiere estar dentro de ti para ayudarte a eso. Y entonces sabrás para qué viniste a esta tierra. ¿Para qué es lo que tienes, lo que has visto de pronto desde niño? Ciertas cualidades, ciertas manifestaciones, ciertos dones, ciertas habilidades. Y de pronto dices, ¿pero para qué es todo esto? Todos esos son instrumentos para llevarte a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y solo Jesús te la puede mostrar y darle sentido, y darle el giro y el rumbo correcto. Y entonces conocerás de verdad cuál es el sentido de tu vida. Y empezarás a partir de allí a disfrutar de la verdadera vida que debe de ser en Cristo Jesús. Culmino aquí. Dios quiere que solo le abras la puerta de tu corazón, que tú lo recibas. Y Él se encarga de transformar todo lo que ha estado dañando tu vida. Él se encarga de transformar todo eso, de todo lo que era totalmente contrario a lo que debería ser, lo transformará. Como dirían algunos, de las cosas malas lo transformará en cosas buenas. De cosas que no sirven a cosas y situaciones que sí van a servir para ti. De aspectos que no tenían sentido, en Cristo encontrarás sentido para ti. Y empezarás verdaderamente a disfrutar y gustar lo que Él dijo.
empezar a gustar, a tener la vida verdadera, la vida plena, la vida eterna. La vida eterna no se disfruta ya después de morir. La vida eterna en Cristo Jesús se empieza a disfrutar desde el momento en que tú lo has recibido, de ahí en adelante. Puesto de pie.